Dice la palabra así. Mi mano hizo todas estas cosas. Así que todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como que ofreciese sangre de cerdo, y el que quema incienso como que bendice a un ídolo. Voy a hablar de la humildad. Este versículo 13, le voy a dar una explicación. Este versículo 13 lo que tiene que nos ayuda a comprender el versículo 2. Esa es la razón de la lectura. Por eso está en ese orden ahí. Pero voy a hablar de la humildad. Y no porque yo sea el ejemplo, sino porque está en la Biblia. Está allí escrito. La Biblia habla tanto de la humildad, y sé que nos conviene conocer acerca de la humildad, y nos conviene también aplicar verdadera humildad, porque a veces nuestros actos que aparentan humildad, no hay humildad. Cuando pretendemos o decimos somos humildes, inmediatamente transformamos las cosas de humildad a una soberbia. Pero sé que mi experiencia me ha ayudado a entender que la humildad conviene. Cuando yo me convertí, entré en una confusión de mis proyectos de futuro, pues yo buscaba algunas cosas y quedé confundido y le pedí a Dios, o le dije a Dios, ¿y ahora qué? Pues Él me había mostrado mi condición y quedé desorientado. Y le pedí a Dios en recámara secreta qué iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y Dios me dijo, eso fue en un culto. Pastor, estaba como estoy yo aquí, me llamó y me dice Dios que tú le pediste, hiciste una petición anoche. Así me dice. Yo no le había dicho a nadie. Dice Dios que acerca de esa petición te va a hablar, de aquí al amanecer te va a decir lo que debes hacer. Yo era nuevo, no entendía, pero sí sabía que yo no le había dicho eso a nadie. Entonces, esa noche estuve esperando, pero fue a la madrugada cuando Dios me mostró en sueño 3 cosas. Ese otro día salí a trabajar y en un documento que me dieron habían los 3 puntos que Dios me había dicho en la madrugada a través de sueños, confirmándome que era Él. Y dentro de esas 3 cosas, Dios me dijo que me humillara. Una de esas 3 es humíllate. Y por eso creo que hablar de la humildad es importante. Porque si yo estaba emprendiendo algo nuevo, o supuestamente, parte de la humildad debería ser importante para mi bienestar.
La humildad es un estilo de vida. Pero dentro de eso hay la humillación. La humillación no se practica con bastante frecuencia. Pero yo ocasionalmente me he humillado delante de Dios. ¿Cuándo te humillas delante de Dios? Cuando tienes un fracaso, cuando tienes temores, cuando estás extremadamente triste. Cuando tú ves que estás limitado y nada puedes hacer. Con un sentimiento profundo de temor, de dolor o tristeza, te provoca a la humillación por ver tu incapacidad. Y yo algunas ocasiones me humillé, muy pocas, a ese extremo, pero vi los resultados de Dios. Los vi inmediatamente. E inmediatamente Dios me ha respondido sin yo esperarlo. Es una actitud que no estaba buscando. Simplemente era una actitud de mi corazón. Pero Dios estaba allí para responderme. Recuerdo que una de esas, yo estaba tan caído. Realmente no sabía qué hacer. Dios me dijo, levántate. Yo ni esperaba que Dios estuviera por allí en mi estado. Y me dijo, levántate, tú eres un águila. Y con eso me levantó. No me levanté, Él me levantó con esa palabra. Tú eres un águila, me dijo. La humillación es falta de presunción. La humildad, que hice un poquito de diferencia entre humillación y humildad. La humildad es falta de presunción, de orgullo. La humildad no anda buscando reconocimiento de hombres, ni de grandes ni de pequeños. Es un estilo de vida. Eso es humildad. Eso es. Esa persona es así. Los que son humildes son así. Es su corazón. Parte de ello. El humilde no anda buscando reconocimiento en nadie. Ni se anda doblegando a los grandes, ni menosprecia a los pequeños. Cuando dejamos de ser humildes, vamos a tener la tendencia a ser altivos y a ser soberbios. Y yo no voy a hablar de soberbios, aquí la Biblia me habla mucho, pero eso no es lo que voy a hablar. Pero cuando salimos de la humildad, hermano, comenzamos a hacer actitudes de jactancia, de orgullo, de altivez. Pero quiero que tenga cuidado en lo que ante quién tenemos esa actitud. Lo tenemos contra una montaña, lo tenemos ante un carro, lo tenemos entre un animal. Mi actitud es altiva, orgullosa y altanera. No lo tenemos ante esas cosas, lo tenemos ante nuestros semejantes. Siempre es así. Y esa actitud lo que está diciendo es que yo soy superior a ti. Yo soy mejor que tú. Yo tengo más que tú. Y el hombre se debate en estas cosas cotidianamente, el hombre en general, pero nosotros no debemos hacer así, hermano.
Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Nosotros somos personas dependientes, totalmente dependientes. Aunque no parezca. Comemos porque Dios nos da. Tenemos salud si Dios nos la da. Y etcétera. Somos totalmente dependientes. Entonces, la humildad reconoce esa condición. Reconoce esa condición. ¿Alguien quiere morir? ¿Habrá algún ser que quiera morir? ¿Ser humano? Yo creo que no. Puede ser que un extremo. Una vez vi en la televisión que había una mujer en otro lado, lejos de aquí, que tenía 128 años. Y alguien la entrevistó y le dijo, ¿usted tiene 128? Sí, pero ya yo quiero morir. Bueno, sí, había uno. Ya yo quiero morir, pero en la vida normal nadie quiere morir. Sin embargo, aunque no quiera, va a patear el bollo, hermano. ¿Qué quiero hablar con eso? Dependencia, hermano. Dependencia. Tenemos que reconocer dependencia. Ahora el versículo que leí habla de humildad, o la actitud de Dios para con los humildes, ¿no? Y dice así, mi mano hizo todas estas cosas. Ahí nos está enseñando y ahí nos está diciendo que Él está sobre todo. Amén. Él es que hizo todas estas cosas, dice, y por estas cosas, por eso es que estas cosas existen. Y la Escritura dice, Juan, no dijo el hombre, dije Dios. Él es el que dijo, el que afirma que todas las cosas son hechas por Él, aunque el hombre se debata en mil y mil cosas. Hasta esa altura todavía no saben quién hizo este mundo, hermano. Sin embargo, dice que los pequeños saben. Amén. Los pequeños que les reveló las palabras saben quién hizo todas las cosas. Pero a pesar de que Él es grande, porque eso es lo que está diciendo, yo soy Jehová el que dice que estas cosas las hice yo. Dice, a pesar, Él le sigue diciendo así, miraré al pobre y humilde. Eso está allí, te lo leyó. Sin embargo, miraré al pobre de humilde de espíritu. Es esa condición cotidiana que debemos tener en el corazón y no es muy fácil, hermano. Nada de fácil es. Pero a pesar de la grandeza, Dios fija su mirada, dice, en los pobres y humildes de espíritu. Y eso es importante, hermano. El hombre, como dije, anda en medio de los hombres y quiere ser visto, quiere ser señor, quiere ser notable, quiere tener más que los demás, tiene que ser jactancioso.
Sin embargo, nosotros podemos entender que con la humildad traemos el interés de Dios. Y eso es lo que nos conviene, hermano. Amén. Eso es lo que nos conviene. A pesar de su grandeza, mirará al pobre y humilde. Yo doy por entendido que usted no cree que el pobre es el que no tiene plata. O humilde es el que no tiene plata. Esas cosas ya las debemos haber superado. La humildad no es eso, porque hay algunos pobres que son más soberbios que... Hermanos, si tuvieran o pudieran, serían más soberbios que los más soberbios. Pobres. Porque eso es del corazón, hermano. Amén. Eso es del corazón. Cuando habla de pobre y humilde es esa, una actitud de reconocimiento de su condición y limitación. ¿Pero qué dice? Que él mirará al que tiembla ante su palabra. Hermano, estamos muy atrasados en esto, hermano. Se lo digo con toda sinceridad. Somos cristianos y nos esforzamos, pero estamos atrasados en que nosotros temblemos ante la palabra de Dios. Y deberíamos temblar porque donde hay poder es en la palabra de Dios. Y donde hay verdad es en la palabra de Dios. Deberíamos temblar. Sí, pero no lo hacemos. Ahí sí me atrevo a decir que ocasionalmente podíamos temblar, pero que dice que deberíamos tener ese temblor permanente ante la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, nos conviene carecer de orgullo, de enaltecimiento y de buscar reconocimiento. Deberíamos vernos unos a los otros a la semejanza de lo que realmente somos. Porque atraeríamos el favor de Dios. Atraeríamos el favor de Dios. Mire, el versículo 3, que es un versículo que yo dudé para traérselo porque yo quería hablar de humildad. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre. El que sacrifica ovejas como si degollase a un perro. Y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Y el que quema incienso como que bendice ídolo. Es que este versículo nos ayuda a entender cómo el hombre ha establecido normas para acercarse a Dios. Eso es lo que dice. El hombre en su maldad ha dicho que para acercarse a Dios es de estas formas, como con estas clases de sacrificio, los inventó el hombre. Sin embargo, Dios no lo ve así. El hombre quiere que Dios lo vea a su metodología, a su idolatría, a su abominación. El hombre hace esto
para querer ganar el favor de Dios. No. El versículo que acabamos de leer nos dice cómo es que ganamos el favor de Dios. Amén. ¿Cómo es que ganamos el favor de Dios? Como dice la Escritura, porque aquí dice como que sacrifica a ídolos. El hombre cogió una peña, la labró y se encoge, y tú eres mi Dios. O coge una tabla y hace una figura ahí y dice, y la hizo a su parecer, y se inclinó y la adoró y le dice a la tabla, tú eres mi Dios, yo te acabé de hacer, pero tú eres mi Dios. Bueno, ¿dónde cabe eso? En el entendimiento, querido hermano. ¿Dónde cabe? Pero es vida real todos los días. Acaba de pasar un evento allá en Los Santos, que es la moñona, que es un demonio más feo que tienen ahí. Pues estas son realidades hoy día todavía, hermano. En todo el mundo. Sin embargo, la Escritura me está diciendo que si yo quiero buscar a Dios, si yo quiero acercarme a Dios, o quiere que Él me mire, camine en humildad, querido hermano. Amén, hermano. Ya le dije que no es fácil. El corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es malo. Por eso la Escritura nos aconseja cuidarnos de nuestro propio corazón. Perverso, dice, engañoso. ¿Quién conocerá el corazón? Dice la Escritura. Así que, hermanos, nosotros tenemos la lámpara que alumbra. Amén. El Espíritu Santo, yo espero que el Espíritu Santo va a tratar a cada uno en esta área. Yo no lo juzgo a usted, yo lo veo bien. Pero yo no tengo el entendimiento de Dios ni. Amén. Pero nos ayuda, hermano. Nos ayuda. Por eso le dije que Dios me lo dijo a mí, que yo lo hiciera. Seguramente porque Dios estaba procurando un enfoque para mi vida futura o porque yo era un vanidoso, sepa Dios. Amén. Y no le estoy diciendo que yo era eso, porque ni yo mismo me conozco. A veces ni me conocía. Amén. Busque el Salmo 57 ahí atrás de su lectura 66. Isaías 57. A mí me gustó la lectura que Bolivín abrió el culto porque a mí me confirma que yo estoy en esta línea, que el Espíritu está en esta línea. Pero a usted ya se le olvidó lo que leyeron, o no se les ha olvidado. Bueno, ahora es momento de estar acá. Isaías 57, versículo 15. Amén. Dice así. Porque así dijo el alto y sublime. No lo lea, entienda, hermano. Amén, hermano. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice en la eternidad, dice la eternidad. Para el presente de Dios es siempre. Amén. O las cosas para Dios son siempre presentes.
se me perdió. Fui a donde la hermana del CID a un evangelismo y perdí mis gafas de sol, unos Ray-Ban que aquel tiempo me costaron como $30. Ojalá que tenga así otra vez. Y vine en estos días y perdí mis lentes de leer. Aquí estoy con calma por eso. Perdí mi lente de leer, así que aquí estoy con calma para poder encontrar los versículos. Ya estoy viejito, aunque algunos creen que no, algunos. Siempre aparecen personas que creen que no. Amén. Porque así dijo el alto y sublime y el que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Hermano, mastique lo que está leyendo. ¿Qué dice? Estoy diciéndole la verdad con el problema de la lectura. Yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sigue diciendo estas cosas que no son el tema. Estoy hablando que hoy hablas de humildad. Porque lo opuesto a humildad es soberbia. Y la Biblia habla mucho cerca de eso, pero eso no es lo que me interesa. Dice, ¿quién dijo? ¿Quién es él que dijo? El alto y sublime, dijo, el que habita en eternidad, habló. Amén. Ese. Usted sabe quién es, ¿verdad? Gracias a Dios que sabemos quién es. Gracias a Dios. Denle un aplauso a él. Denle un aplauso a él. Es el alma. ¿Qué dice? Sí, yo habito, mire, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Wow. Esto es interesante, hermano. ¿Dónde habita Dios? No. En la altura, en eternidad, habita Dios. ¿Qué más dice ahí? ¿Ah? En la santidad. Ya, no dijo más. Él habita en la altura, en la santidad y en la eternidad, pero dice algo más y usted no quiere verlo. Y con el quebrantado de espíritu. Dios habita en la altura, en la santidad, en la eternidad, pero Dios habita con el quebrantado de espíritu. ¿Qué? ¿Entendemos? Por eso es que nos acordemos cuando estamos en la mala, hermano. Amén. Y uno dice, estoy solo. No, es cuando más cerca dice la gente, pero la Biblia lo comprueba que más cerca está Dios. Parece razonable pensar que Dios se apartó y todo lo contrario. Él habita con el quebrantado
con el humilde y quebrantado de espíritu. Con el humilde, porque puede estar quebrantado sin humildad. Amén. Y cuando estamos en la mala, creemos que Dios nos dejó, y cuando estamos en la mala, queremos rendirnos. Vienen mil cosas cuando estamos en la mala. Yo le decía a Olivín antes de ayer, creo, y yo siempre le digo que después de una prueba, y es verdad, hermano, siempre Dios me hablaba cuando estaba en la mala, hermano. Y muchas veces estaba en la mala. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la vida espiritual, de los conflictos, el estado aquel anímico que uno cree que Dios no está y te lleva a un estado de zozobra que se refleja en el peso. Yo en ocasiones bajó 20 libras por causa de una prueba. Tu estado anímico se va al piso. Y le decía a él, teníamos nosotros un empleado que nos repartía mercancía y él me veía ahí todos los días así, todo afligido. Y él es muy respetuoso. Sin embargo, un día dije, venga acá. Pídele perdón a Dios pídele perdón a Dios y humíllese, algo así. No me acuerdo de otra palabra. No, arrepiéntase. Estaba yo cogido y él viene a decirme que le pida perdón a Dios y que me arrepienta. Yo no le dije nada, pero yo sí estoy entendiendo que la gente cuando ve a los demás que están en la mala creen que andan en pecado. Y uno mismo cuando está en la mala comienza a ver si es que Dios lo desechó a uno. Amén, hermano. Y el diablo se agarra por ahí para engañarte. Dios está cerca de nosotros. Y entre más humilde y entre más te humille, más cerca está Dios de nosotros. Ya le dije antes lo que me había dicho Dios, que yo era un águila cuando estaba en una mala. ¿Ah? Un águila. ¿Qué quiere decir que yo soy un águila? Que yo era un animal. ¿Ah? No. La cualidad del águila, él se levanta a las alturas y deja las pruebas allá abajo. Amén, hermano. Eso es lo que Dios me estaba diciendo. Levántate, que tú puedes volar y volar sobre las alturas para que superes todas las adversidades. Oh. Eso no tiene mucho sabor, sino cuando estás en ese estado, hermano. Amén, hermano. Cuando estás en ese estado. Estoy calculando mi tiempo. Si le digo cosas o no cosas. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Por qué? Porque siempre me habla. Yo se lo he dicho aquí a muchos hermanos, pero creo que me queda tiempo para decirlo. En otra de las pruebas, porque he tenido tantas, hermanos, terribles, y yo no encontraba solución. Pero lo voy a decir por aquellos que no lo me han oído. Abrí la Biblia y había una luz en un versículo que corría para allá y para acá. Era como un resaltador de esos verdes. Y hacía
Y venía. Yo me quedé viendo esa luz en la Biblia, hermano. Me llamó la atención, pero no la leí, la pasé. Y cuando pasé, yo digo, pero porque yo soy tonto, porque yo no leí lo que sobrenatural, es algo sobrenatural. Y digo, pensé, voy a ver si la encuentro, y donde la pasé para atrás se abrió ahí mismo, y ahí estaba la lucecita corriendo hacia allá y corriendo hacia acá. Entonces leí, y cuando leo, le voy a decir lo importante de lo que leí. Si esto eras alguno de vosotros, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado por el Espíritu de Dios. Cuando yo leí eso, ¡wow! A Dios prueba, hermano. A Dios prueba. Saltaba yo en mi casa solito. Yo quería hacer algo. Y voy a la mamá de ese muchacho bonito. Y le dije, alístate, nos vamos. Y me fui, yo no sabía para dónde, nos montamos el carro y me fui para el aeropuerto. En el aeropuerto me puse a pasear con ella por ahí, porque yo no aguantaba la alegría de que Dios me había hablado y me había solucionado lo que yo no entendía, porque estaba en una prueba por falta de entendimiento. Amén. Pero ahora, ¿por qué recurrí al asunto de la luz en la Biblia? Porque dice que Él ve al humilde y al que tiembla ante su palabra. Amén. Su palabra, hermano. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poder y es verdad, pero no lo apreciamos mucho. A veces la negociamos con una tontería, hermano. Usted se ha visto en encrucijada donde algunas pequeñeces, donde tiene que tomar una decisión y arriesgarse a perder el trabajo o a perder un amigo o a salir vergonzado de un lugar si está enfrente de la decisión. O obedezco o procedo según la palabra o me dejo. ¿Se encontraron en esas posiciones? Yo he visto cómo algunos flaquean ante una cosa tan sencillita, hermano. Amén, hermano. Eso no está bien. Pase lo que pase, aunque se caiga el cielo, usted proceda como está escrito. Porque ahí vendrá la respuesta a favor suya. Y si no viene, bueno, paga el precio de la obediencia. Amén. Dios habita en lo alto, en lo sublime, pero también con los humildes, hermanos. Amén. Ojalá Dios nos ayude a entender. ¿Ah? Que Dios habita. Ciertamente confesamos a Jesucristo y el Espíritu que es Dios habita con nosotros. Pero no está hablando de eso.
aunque es parte de eso. Usted sabe cuál es su actitud cotidiana. Que la palabra lo ayude a ponerse en el lugar correcto. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad, cuyo nombre es santo, y que tiene por morada la altura y la santidad, y su morada con el quebrantado de espíritu para vivificar el corazón de estos quebrantados. Esa es la palabra que leímos. Hay tanto que habla de esto, pero el proverbio, voy a citarle algunos proverbios, no le voy a buscar números para que no estén buscando. Es bueno buscar y leer, pero a veces usted entonces no oye nada, sino que está buscando ahí. ¿Qué dice la Escritura? Antes de la caída, ¿qué viene? Antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída, la soberbia, dice la Escritura. Proverbios. Escuche esto. Antes que el hombre tenga una caída y que el hombre y sea visible la caída, hubo una altivez en el corazón de esa persona. El precio de la altivez es la caída de esa persona. ¿Sabe? Eso dice la Escritura. Antes de la caída, la altivez, la soberbia. Por eso nosotros, la Escritura nos dice que nosotros debemos servir a Dios, y como servimos unos a otros, con humildad. Yo he visto que aún en la iglesia, ya que cuando hablo de la iglesia aquí y en otro lado, aún sirviendo al Señor, tenemos una chispita de vanagloria. Si usted practica eso, bájese de ahí, hermano, que eso es feo. Eso es feo, que esté haciendo algo para el Señor y se esté jactando con una tontería, o no una tontería que está haciendo, sino una actitud tonta de que está haciendo algo para el Señor y esté altivo. Ya les dije que su altivez es delante de los hermanos, está menospreciando a los hermanos. Yo soy más. Sepa que cuando hace algo para el Señor debe hacerlo con humildad. Yo no estoy hablando en chino, estoy hablando y con realidades. Bájese de esa nube, hermano. Si tiene posición en esa nube, en la iglesia, tenga humildad. Camine con humildad. Sea pequeño, sea grande, lo que hace, lo que sea, camine y haga con humildad. No sirva al Señor con jactancia, porque Dios lo está viendo. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Dice, soportándonos unos a los otros, dice la palabra. Que caminemos y andemos en este camino, soportándonos unos a los otros. Eso es humildad. Soportar al otro es humildad. Porque cuando soportas al otro, eres consciente que tú también fallas, hermano. A mí me gusta, yo soy una persona recta en todos mis hechos. Y me cuesta, esa área me cuesta, porque cuando veo cosas que me parece que no debían ser,
Me molesta, pero tengo que luchar. Pero si yo también. Tenemos, para poder seguir, tenemos que soportarnos porque, hermano, no hay otra. Amén, hermano. No hay otra. A la izquierda y a la derecha veremos cosas que quizás no compartamos, pero estamos en ese camino, en ese proceso todos. Soporte al otro. Amén. Soporte, paciencia. Sé que, hermanito. Dice otro proverbio, no estoy hablando diferente. Considerando a los demás como superiores. Lo que está diciendo, no te creas tú más grande, sino considera al otro más grande que tú. Amén. No importa la posición, hermano. Es que tenemos cosas mundanas, ¿no?, que traemos del mundo. Allá es una competencia, hermano. Allá es pura competencia. Competencia de soberbia. Aunque le dijo que yo no califico que los que adinerados son más soberbios que nosotros. No, yo no creo eso. Pobres más soberbios, hermano. Pobres. Amén. Mantengámonos humildad para que no venga caída sobre nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero antes de eso dijo, ¿qué dijo? Por aquí había una clase el domingo pasado. ¿Qué estaban hablando? Ese maestro de ahí que me diga qué es lo que estaban hablando cuando esto. ¿Qué es lo que estaban? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuándo? Amén. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, pero que debes llegar al yugo. ¿Cuál es el yugo? Que tienes que soportar cosas. Ese es el yugo, tienes que soportar. El yugo es una cosa que no sé si ahí estaban claros, pero yo no estaba ahí. Yo oí, no estaba ahí. El yugo es lo que se le pone acá en el cuello al animal. No es la carreta es una cosa. Amén. El yugo es este. Y como el yugo está aquí y el otro buey está allá y una vara pasa, que ese se lo he llamado yugo, también el otro. Así que aquel no se gobierna ni este se gobierna. Tienen que ir caminando juntos a la fuerza. ¿Les gusta? Ese es yugo. Camina a la fuerza con su hermano, porque usted no puede señorearse de su hermano. Amén. Tiene que caminar juntito, porque el yugo no lo deja. Amén. Sí, en la realidad, cuando le ponen los yugos a los bueyes nuevos, estos saltan y tal, pero hasta que se rinden. El viejo se queda ahí tranquilo soportando a este. Que salta, que no le gusta el yugo y de repente se doblega, se cansa, comienza a caminar con el viejo. Amén. Aprender esto, dijo, el Señor dijo que aprendamos de Él. Estoy calculando el tiempo. Que hoy trae reloj, porque yo casi nunca hago reloj. Yo tengo dos relojes este me lo regaló a mí, que tengo uno que me regaló Bolivín, está dañado, no lo quiero regalar, vale bastante. Era caro ese reloj.
Me lo quisieron comprar en estos días en relojería y no, eso me lo regalaron. Dice que me gusta el reloj, está fino y está bonito. Y yo, sí, pero me lo regalaron, no te lo voy a vender. Estoy calculando el tiempo, pero para eso busque el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 4. Lo más lindo de esta vida es ser cristiano. ¿Por qué? Tenemos tantas promesas. Usted sabe, hermano, que yo cometo el error de que cuando vengo acá al púlpito yo quiero decirle algunas cosas que me han sucedido con Dios. Una vez una de las cosas que estaban mis intereses y estaban algunos conflictos. Y yo dentro de mí tomé una actitud, a mí no me importa conmigo, lo que importa es la obra de Dios. Pero eso era una cosa bastante difícil para lo que yo estaba viviendo. Digo, ¿qué me importa conmigo? Que la obra de Dios siga adelante. Hermano, ¿sabe qué me dijo Dios inmediatamente? Es que yo puedo hablarle mucho de esas cosas que Dios me dice. Inmediatamente Dios me dice, por cuanto tuviste esta actitud, nadie te hará daño. Nadie. Y nadie a mí me puede hacer daño. Ni el diablo, ni hombre, ni pequeño, ni grande. Muévanse y hagan lo que les dé la gana, bruja. Nadie me puede hacer daño porque Dios me dijo que nadie me haría daño. Pero una encrucijada donde yo tuve, bueno, que sea Dios primero. Y yo camino así. He conocido gente que ha querido hacerme daño y yo cierro mi boca. Y he visto los resultados. He visto los resultados. Porque Dios está atento a nuestras actitudes, hermano. Amén. Bueno, 3 minutos tengo para esta lectura. Versículo Daniel 4, 31 al 33. Voy a decirle a alguien que me lo lea ahí, un lector. A ver, Eric, párate y lee eso con calma, buena letra. Amén. Al 33.
Ya. ¿Lo han leído ustedes? ¿Todos? Hay algo, dice, para que sepa que el Dios del cielo es el que establece a los grandes. Y Dios establece a los pequeños, sostiene a los pequeños. Pero no hay grande en el mundo, porque Dios es el único. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Fue echado del palacio. ¿Por qué? Porque al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice, todavía estaba su palabra en su boca cuando le dijeron: no te jactes, vas a vivir entre la hierba, vas a comer hierba como animales. Y vas a andar bajo el rocío como los animales que cuando llueven reciben la lluvia. Y así fue hecho. ¿Qué había acá? Soberbia. Uno grande que superó un imperio, hermano, donde se llevaban los israelitas, se los llevaban para allá cuando iban dominados. Dios manda en todas las cosas. Dios manda sobre todas las cosas. Si usted ve un presidente malo, Dios lo puso, por algo lo puso, porque los otros eran peores. Si va a tener un candidato malo aquí en Panamá y usted dice salió el malo, bueno, el otro era peor. Amén. Se nos viene una situación muy difícil en Panamá por eso, la política. Estoy bravo, estoy molesto con esos políticos. Aquí a mí me quiere gobernar maleantes. Me molesta. Ladrones de toda naturaleza. Y me quieren decir que ellos son mis jefes. Mi jefe es Jehová, el Dios de único, hermano. Hechos, capítulo 12. Ya con esto cierro y les cumplo. Amén. Hechos 12. Me estoy pasando, quería tener una adoración. Oye, Jair, léeme el 21 y 23. Del 21 al 23. Oiga esto. ¿Ustedes han leído esto? Un día Herodes, oiga, en los tiempos de Jesucristo, ¿eh? Amén. En los tiempos de Jesucristo, quizás el Señor ya había resucitado, creo que sí, porque el que está hablando es Pablo. Dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó al pueblo. ¿Usted sabe qué es arengar al pueblo?
excitarlo a la alabanza de que, pero ¿qué es lo que él buscaba? Que lo exaltaran a él. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Decía el pueblo, y él lo promovía, que esa voz de ese rey era voz de Dios y no de hombre. Cómase, chúpese esa uña allí, hermano. ¿Hasta dónde llega la soberbia y la ignorancia de un hombre aceptar adoración como si fuera Dios y el pueblo diciéndole que Él es Dios, que lo que Él habla no es hombre, que Él es un Dios? Y el Dios verdadero, dice, e inmediatamente cayó y lo vieron que estaba lleno de gusanos. ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Cómo quedaría esa gente en medio de ese espectáculo, queridos hermanos? ¡Qué vergüenza, hermano! Su Dios comido de gusano. En tiempos, en esta era. Amén, hermano. Cuidado con una cosa en su corazón, cuídese eso. Dios no desconoce nada, hermano, Dios no desconoce nada. Y estamos haciendo para que procuremos tener un estilo de vida de humildad. Ya dije que no iba a hablar a soberbia, solo lo estoy mandando a leer eso, para que usted vea las cosas como son. ¿Qué dijo Dios? No hay Dios fuera de mí, dijo Jehová de los ejércitos. Amén. Que esta reflexión nos ayude, queridos hermanos. Vamos a la alabanza, vamos a alabar al Señor un ratito.